Con la doctora Elodia Almirón. Buen día, doctora, ¿cómo Buen estás? día, doctora. Buen día, doctora. Buenos días, ¿cómo está Marcos, Juan, Anabela? Un gusto para mí compartir esta mañana con ustedes. El gusto es siempre nuestro, doctora, hablar con una personalidad del mundo jurídico paraguayo y eso hay que Muchas gracias. destacar siempre. ¿Y Gracias, muchas gracias. por qué te llamamos, doctora? Clases de repaso de derecho constitucional. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que tiene que tener así como, a ver, un poco como bendito y alabado, como decía mi abuela, el abogado que quiere ser estudiante de la escuela judicial? Bueno, la verdad que nuestro texto constitucional es muy extenso, Ujú, son 291 artículos, ujú. aparte de lo que es las disposiciones finales y transitorias, que son casi como 20 artículos. Y cada examen, la verdad, de la escuela judicial va variando de tiempo en tiempo. Hay veces que se focalizan sobre la parte dogmática, otras veces sobre la parte orgánica. En algunos momentos solo sobre garantías, competencias de los órganos. Entonces, yo creo que el que pretende ingresar a la escuela judicial, lastimosamente los exámenes son de memoria, es Ujú. decir, no hay preguntas de caso, solución de problemas, tal vez y ojalá cambie para este periodo, pero casi siempre son de memoria, saberse de memoria el artículo. Entonces, saberse de memoria es imposible a nosotros no tener una memoria prodigiosa, y de que hay gente que las tienen, evidentemente hay gente así, pero no todos tenemos una memoria prodigiosa. Entonces es estudiar palabras clave, ideas fuerza. La Constitución pues es un todo, es Ujú. algo sistémico y sistematizado. Entonces en todo lo que hace a las competencias de los órganos estatales, se va repitiendo. Por ejemplo, si tomamos la Contraloría General de la República, tiene las mismas inmunidades que los magistrados, los mismos la Fiscalía General del Estado. Lo que cambian son los requisitos, todos los periodos constitucionales son iguales, a excepción de lo que se refiere al Consejo de la Magistratura, que son 3 años. En lo que hace a plazo, también el estudiante debería ser el colega, que es estudiante, que va a ser estudiante pretenso, podría trabajar con cuadros, porque hay varios plazos en nuestro sistema constitucional de 48 horas, algunos tiene plazos en días. Entonces, solamente tomar las ideas fuerza, porque vuelvo a repetir, aprender de memoria 291 artículos es muy complicado, no sé que uno esté un año estudiando solo eso, y eso Claro, resulta imposible y utópico. categórico, es difícil, es complicado. O sea, yo estaba diciendo y acá con Anabel y con Juan, por lo menos el estudiante tiene que saber el artículo 137 de memoria. No, Que, no, eso seguro, porque casi siempre sale, yo creo que es una pregunta de salvataje, ujú, ese artículo 137 que lo que presenta es nuestro orden constitucional, la ujú. Constitución, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, bueno, y todo lo que ustedes ya conocen con seguridad. Y también las preguntas salvatajes son los porcentajes o los percentiles que se aplican a los presupuestos en materia de educación, del Poder Judicial. No debemos olvidar que también nuestra Constitución tiene una sede de ratas. Nuestra Constitución fue fragmentada y entregada el 20 de junio de 1992 y su fe de ratas es del 20 de julio de 1992. Y la realidad es que en algunos artículos el texto cambia muchísimo. Doctora, dentro de esta constitución está un poco en discusión y algunos dicen incluso la ley que protege a las mujeres es un poco inconstitucional porque de repente afecta un poco la La, no sí, censura establecida en el artículo el 26 de 26. la Constitución. Definitivamente no se permite la censura dentro de la Constitución y por ende dentro del organigrama o del sistema jurídico paraguayo, doctora. La verdad que el tema de la censura en nuestro sistema constitucional están los artículos constitucionales claramente, y es muy, a ver cuál sería, es muy, no muy frágil, sino que el círculo de protección es muy reducido.
Ujú. Porque ¿qué es lo que trató de garantizar el texto constitucional? La libertad de expresión. Sí, señora. Y no solamente eso, sino que nosotros también, por supuesto que el texto constitucional es la ley suprema de la República, no hay nada por encima de ella, Ujú. solo hay textos normativos cercanos a ella, pero nada por encima de ella, que son los tratados internacionales que ustedes bien conocen, que son el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y por qué menciono solamente estos dos? Porque son los que se refieren a la libertad de expresión, porque siempre hay como una confrontación, para hablar en términos cotidianos, entre lo que es el derecho a la intimidad y la libertad de expresión de las personas. Pero tenemos sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que hace a el análisis de esta libertad de expresión, y sobre todo en nuestros textos constitucionales de la década de los 90, mencionamos la Constitución colombiana del 91, la paraguaya del 92, la peruana del 93, Argentina 94, donde no digo que el derecho estrella haya sido la libertad de expresión, pero no olvidemos que la libertad de expresión es uno de los núcleos centrales de ejercicio del poder en democracia. Y nosotros tenemos una democracia representativa, participativa y pluralista, donde los ejes rectores de ese tipo de democracia es la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de pensamiento. Entonces, todo eso debe tomarse en consideración al momento del análisis, en la confrontación o digamos, en la puja de qué derecho prima, lo que no significa que un derecho sea inconstitucional frente al otro, sino solamente estamos hablando de lo que hablaba en su momento, y eso se ha convertido en toda una corriente doctrinaria, que es la ponderación de derechos. Claro, lo que incluso el texto constitucional con relación a la libertad de expresión habla de responsabilidades civiles o penales ulteriores, pero Claro, lógico, definitivamente si la uno se censura. siente agraviado, uno puede accionar, por Ujú. supuesto, eso está permitido, y ni siquiera es necesario que el texto constitucional lo refiera, pero sí habla de responsabilidades ulteriores, y uno puede perfectamente, si está en su ánimo, iniciar acciones dañosas. Por daño moral, pérdida de chance, que eso ya son otros procesos de conocimiento ordinario, porque generalmente lo que se promueve son amparos constitucionales. Ujú. Pero allí debe hacerse un análisis muy riguroso a los efectos de no cercenar derechos por simples razones. Ujú. Correcto, o sea, en realidad, o sea, mediante ese amparo, que es incluso una garantía que Es está en una nuestra, garantía constitucional, una sí. garantía constitucional, cortarle o taparle la boca o cercenarle el derecho a la libertad de expresión a la gente, ¿verdad? Que también tenemos que como ciudadanos Y entender sería gravoso. que sería gravoso y tenemos que entender como ciudadanos que estamos expuestos a las responsabilidades ulteriores, pero que es otra cosa. No, es una cuestión totalmente distinta, y también hacer las diferencias entre lo que es el sujeto de derecho privado y lo que es un sujeto de derecho público. Es decir, me estoy refiriendo a empleados públicos, funcionarios públicos, estatales, gubernamentales, municipales, departamentales, etcétera, 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 donde su círculo de protección de su derecho a la intimidad se ve reducido claramente por la función que ejerce, y que se debe, ese funcionario público, estatal, gubernamental, municipal, se debe a la ciudadanía, porque le Correcto, está pagando el salario, así de sencillo es. correcto. Doctora, ¿hay recíproco control entre los poderes del Estado? Y yo particularmente, desde mi posición jurídica y argumentativa, creo que el control es débil. No quiero decir incipiente, porque no, incipiente ya han pasado, Sí, vamos a ya cumplir ahora, vamos a cumplir 30 32 años y años de algo. licencia, y 32, De el 20 de 32, junio. sí. Yo creo que el control es débil. Ujú. El control es débil porque habla de un control recíproco, equilibrado, coordinado, pero ahí tenemos una de las patas del trípode de ese ejercicio recíproco de control, es el Poder Judicial. ¿Y por qué digo débil? Sencillamente por el tema del control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad que solo tiene, conforme a la interpretación de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, interpartes. Entonces eso hace que el control no es que no exista, sino que se vuelva débil, frágil. Ujú. Y es como que ese control está más bien en poder del legislativo, doctora.
Sí, si nosotros hacemos hay opiniones diversas, la verdad, No, de esta claro, claro. convocatoria de Estamos hablando de un análisis de lo que pero creemos. sí, si nosotros hacemos un comparativo, y hay un artículo muy interesante del doctor Juan Carlos Mendoza Ujú, Bonet, que seguro ustedes ujú. lo conocen, Sí, sí, donde sí. es un trabajo de investigación en cuadros comparativos de la cantidad de competencias de ejercicio efectivo de poder que tiene el legislativo frente a los otros dos órganos del Ujú. Estado, ejecutivo y judicial. Y a su vez un trabajo comparativo de los controles sobre cada uno de los poderes del Estado, y el que recibe menos control precisamente es el legislativo, que quien paradójicamente tiene más ejercicio de poder, o sea, más actividades competenciales en ejercicio de poder. Categórico, categórico, porque en realidad, incluso, ¿verdad? Haciendo un análisis histórico, muchos ministros de la Corte y otros, a ver, un poco representantes de otros poderes ya fueron a parar frente a los congresistas, y los congresistas a cuentagota vienen, por ejemplo, frente al Poder Judicial, ¿verdad? En una suerte de escasa cantidad. Y el mecanismo que tiene el Congreso, o sea, o el Poder Legislativo con relación a los otros poderes, es mucho más fuerte, mucho más abarcante, Claro, creo, ¿verdad? es muy fuerte por el tema del juicio político, Ujú. que yo no digo que sea incorrecto, ni No, mucho claro, menos, claro, claro, que se pero entienda sí bien. es un ejercicio efectivo y fuerte de poder. Ujú. Pero que ahora yo creo que los miembros del Congreso también van a tomar conciencia de que tiene que hacerse, que a lo mejor ya lo habrán hecho, ¿verdad? Desconozco, un reglamento procedimental después de las sentencias que condenaron al Estado paraguayo en los casos, ustedes conocerán, de Fernández Gadea y Ríos Ábalos. Sí, así mismo. Esa es una muestra palpable de cómo incluso se ejerce de mala manera ese poder absoluto que tiene el Congreso. Clases de repaso, Derecho Constitucional, examen de ingreso de Escuela Judicial, docente la doctora Claudia Almirón, fecha 5 de febrero de 2024, 18:30 a 21 horas. Así Acá es. puede ingresar cualquier estudiante o abogado que quiera, o sea, en realidad es para abogados, ¿verdad? Que quieran ingresar a Sí, la escuela sí, judicial. solo para abogados que pretendan que ya lo tendrán todo estudiado, porque el examen ya se avecina todo, uno ya tiene que tener el manejo mínimo del texto constitucional. Y sí, yo creo que es abierto al público. La verdad que en la parte administrativa la desconozco, pero estaré allí puntualmente para el inicio de la charla. Aula Magna, Facultad de Derecho, sede central. Sí, ¿Quién señor. organiza esto, doctora? Esto está organizado por el doctor Berni, quien se comunicó conmigo hace como 2 semanas atrás, Ujú. miembro del Consejo, ustedes lo conocen, también Sí, miembro del Jurado de Enjuiciamiento, que acaba de asumir hace 2 meses atrás nada más. Y es como un aporte a la comunidad jurídica. correctísimo. Interesantísimo este tipo de aportes a toda la comunidad jurídica, y que se haga, o sea, incluso un debate, una discusión en cierta manera sería cada vez más interesante, darnos luz a todos los ciudadanos, y en especial a los abogados que ejercen y a los magistrados que aplican la ley. Gracias, doctora, por la comunicación. Gracias, Gracias, doctora. gracias a ustedes, a las órdenes siempre, muy amable, que tengan una excelente jornada. Igualmente, doctora. Usted está escuchando PDS. La doctora Elodia Elodia. Almirón, hablándonos en parte de la Constitución, porque